Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh, gracias. Nos decía un pastor esta semana, se necesitan evidencias para considerar lo genuino en un compromiso. Y esa frase se me quedó en la mente y en el corazón. Cuando usted y yo hablamos, hermanos amados, del fruto, estamos hablando de evidencia, estamos hablando de resultado, estamos hablando de lo que usted está mostrando. Y muchas veces encontraremos dificultad en lo que mostramos, porque lo que mostramos estará ligado a lo que sentimos, por ejemplo. Es muy difícil, hermano amado, cuando usted se enoja, mostrar paciencia, mansedumbre. Cuando usted se encoleriza, cuando usted siente que hay algo que le hicieron y que le está lastimando, resulta complicado dar evidencia de lo que el Señor nos instruye. Y yo creo de que eso es muy común. Pero también debemos entender algo, mi hermano amado. Usted y yo muchas veces hablamos del testimonio que tenemos que dar. Amén, iglesia. Amén. Hablamos de que necesitamos caminar en santidad. Amén, iglesia. A veces nos hemos vuelto críticos incluso para poder observar a otros y analizar lo que nosotros no consideramos correcto. Y está bien, podemos hacerlo. Pero lastimosamente, a veces nos hemos quedado en que el dar testimonio o un buen testimonio no consta solamente de no dar quizá evidencia en cuestiones sexuales nada más. Que a veces nos hemos confundido en ese detalle. A veces pensamos que dar buen testimonio es solamente vestir de una manera exacta como yo pienso que debe de ser. A veces pienso que dar un buen testimonio solamente es cuidar mis labios de lo que digo. Dar un buen testimonio es eso, pero es más también que eso. Dar un buen testimonio tiene que ver, hermano amado, con que usted y yo confiamos en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando vienen problemas? O cuando vienen pruebas. ¿Cuál es el testimonio que yo daré? No me hablen porque yo tengo problemas. ¿Será ese un buen testimonio? En ninguna manera. La palabra habla, y acá creo que debemos ser sensibles, porque cuando usted y yo tenemos problemas, lo que debemos buscar es consuelo. Cuando yo tengo problemas, no me pida que me ría, porque me está faltando el respeto, porque estoy atravesando dolor. Pero cuando yo tengo problemas, tampoco me voy a volver una persona que no quiere relacionarse con otro, o que va a ofender a otros. ¿Qué es lo que yo debería de accionar? Yo necesito consuelo, yo necesito un abrazo, yo necesito cobertura, yo necesito una palabra de bendición. Entonces, ¿de qué se trata? De evidencia. El fruto del Espíritu vendrá a convertirse en la evidencia de mi relación con Dios. Póngase a pensar por un momento. ¿De qué sirve que yo diga de que paso orando todas las noches o todo el día durante 2, 3, 4 horas, si a la hora que me dice: papi, quiero ir a jugar fútbol contigo, apártate de aquí, yo no tengo tiempo? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver entonces lo que estamos hablando? De que cuando mi mamá me dice: y cuando a comprar las tortillas, ve, yo no quiero ir, manda aquí, manda acá, etcétera. Tiene que ver con mi diario vivir. Tiene que ver, hermano amado, como por ejemplo, una de las cosas que nos han estado inculcando es el testimonio de las arras. Lo que yo voy a entregar en la mano de mi futura esposa. Y que en algún momento nos decía el pastor: ¿qué mal testimonio darás, Marlon, si un día, tú habiéndote comprometido frente al altar, tú sales de tu casa y le dices a tu esposa: toma $1, tal vez te alcanza para todo el día? Y pasa. Es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Y a veces exigimos, porque queremos que nos den cuenta de $5 que le digo a la esposa, al hijo, en una semana. Queremos que nos den vuelto. Por Dios, es un mal testimonio. Podemos estar hablando, hermanos amados, de cómo usted y yo, y créame que alguien me mandó una lectura esta semana a mi correo,
decía un hombre: estoy saliendo con una mujer que es casada. Me hace sentir de lo más maravilloso que yo puedo sentirme. Compartimos ideas, compartimos esto, lo otro. Podemos tener confianza y ser cada uno como es, sin necesidad de esconderse. Y empieza a dar una cantidad de datos. Y en uno de los trozos dice: perdón, no les había dicho que con quien estaba saliendo es con mi esposa. Y lo que va a reflexionar este hombre es: hay cosas que no deben cambiar, porque si se tomó un compromiso, las cosas deben ser mejor. Le decíamos al pastor que nos está aconsejando, y no sé si a ustedes también les pasó cuando estaban queriendo casarse. Este último mes con Joana ha sido el mes que más problemas hemos tenido que el año que pasamos de novios. ¿En qué sentido? Ya hay diferencias. Ya hay: a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Aprender a dar evidencia. Aprender a dar evidencia. Cuando yo vengo y hablo del fruto del Espíritu, ¿qué intención tiene la palabra para usted como hijo de Dios al decirle estas expresiones? El Espíritu Santo le está diciendo: hijo, quiero que tú seas luz, quiero que tú seas testimonio. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Yo no puedo dar evidencia a través de mi carne. Por eso en el capítulo 5, en el verso 16, fíjese qué es lo que dice. Digo pues, andad en qué, iglesia, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. A veces, hermanos amados, vamos a necesitar permitir que el Espíritu Santo profundice en nuestros corazones. Por eso el Espíritu de Dios ponía en mi corazón esta mañana que pudiéramos ministrar esa llenura. Yo puedo venir y darle un desglose de cada palabra, pero ¿cuál es el resultado que vamos a dar hoy por la tarde? Mañana por la mañana. ¿Qué va a suceder en mi vida? ¿Qué va a provocar esta palabra? Porque al final, uno de los datos que me ha impactado es increíble. Siempre del pastor que nos está aconsejando nos contaba una anécdota y nos decía uno de los casos que a él le tocó resolver en su iglesia. Y él nos decía: teníamos a una pareja de matrimonios como de 30 años de casados. Los dos eran diáconos de la iglesia. Por años, el cabeza de hogar de este matrimonio era quien prácticamente le mantenía poniendo disciplina a todas las personas que en la iglesia caminaban mal o daban mal testimonio dentro de la iglesia. Por años fue así. Por años era su labor como diácono, y pues el pastor, encantado. De una manera tan increíble, sobrenatural, dice que el pastor de repente escuchó un comentario del diácono, que el diácono tenía otra familia. Aquel hombre era tan exagerado para lastimar a la gente que cuando esto empezó a llegar a oídos del pastor, él empezó a indagarse un poco. ¿Y sabe qué es lo que descubrió? Tenía 15 años este diácono de tener 2 familias. 2 familias. ¿Qué pasó entonces? Lo que el pastor me decía y que me encantó quizás en su reflexión es el hecho de: ¿por qué nos volvemos tan injustos para evaluar a otros cuando nosotros tenemos pies de barro también? No se le olvide algo: lo que hoy usted y yo juzguemos, mañana nos puede tocar a nosotros. Dice la Biblia que con la misma vara que medimos, así vamos a ser medidos. Y quiero que tengamos cuidado en algo, hermano, porque créame, yo no quiero caer en el error: ay, me voy a casar, me lo voy a picar de santo. No, yo no me tengo que picar de nada. Como hombre y como hijo de Dios, voy a pedir una cosa: que el Espíritu de Dios me guíe, que el Espíritu Santo me conduzca. Usted que tiene años de estar casado, se necesita tolerancia. Usted no es perfecto, y al final lo que buscamos es que podamos encontrarnos cada día más cerca de Dios.
Hablamos con muchos amigos esta semana y nos dicen, el hecho de que usted encuentre una nueva vida no significa que todas las dificultades terminaron. Se necesita luchar siempre. La vida espiritual es de luchar. Entonces, ¿qué nos recomienda la Biblia? Decíamos anteriormente de que el fruto del Espíritu son 7 cosas que ya hemos analizado. ¿Me ayuda, por favor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora veamos el número 8. Y dice en el verso 23, mansedumbre. El octavo elemento del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. La palabra nos enseña que nos airemos, pero ¿qué dice, iglesia? Pero que no pequemos. Es difícil, ¿verdad? Dice la Biblia que en las muchas palabras siempre hay pecado. Y habemos muchos que nos cuesta quedarnos callados. Nos cuesta mordernos la lengua. ¿Qué es lo que el Señor nos aconsejó? Él, dentro de su testimonio, que fuéramos mansos y humildes como Él lo era también. Amén, iglesia. ¿Cuántos son mansos y humildes? Un hermano decía, la Biblia dice ser mansos, no mensos, decía. Bueno, a veces tendríamos que ser juiciosos para entender algunos casos. Cuando el Señor habla acerca de la mansedumbre, entenderemos, hermanos, que establecer una línea entre la ira y el enojo es muy complicado. Porque cuando usted y yo no somos mansos, hermanos, estaremos con una puerta abierta para lastimar, para herir, para ofender, para decir cosas que no tenemos que decir. Hagamos un pequeño análisis. El comedor de sus casas, ¿de qué temas se hablan? ¿De qué temas se hablan? Analicemos un poquito. Saben que hay muchos comedores que son usados para hablar de los diáconos, de los pastores, de los líderes. Y yo digo, ¿qué están sembrando en casa? Están sembrando molestia, están sembrando heridas, están sembrando dolor, están sembrando pensamientos que no vienen del Espíritu Santo. Entonces yo también diría, estamos dando mal testimonio. La mansedumbre, hermano, muchas veces tendrá conflicto entre mi pensamiento de aquello que considero justo o que considero injusto. Y cuando yo considero en mi mente algo injusto, yo querré defenderme, dar mi opinión, dar mi argumento, no dejarme que otro sepa lo que yo pienso, que no se quede así, que me tiene que escuchar. Cuando usted y yo deberíamos decir, deja a esa persona en las manos de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos usted tiene que sabe de que en algún momento procuran su dolor, su tristeza? ¿Sabe qué debemos hacer? ¿Irle a reclamar? En ninguna manera. Ponga a estas personas en las manos de Dios. Que si usted quiere justicia, el justo de justos es el Rey de reyes y Señor de señores. Él hará justicia sobre usted. Pero cuando dele al Señor esas palmas, gloria a Dios. Pero cuando usted procura hacer justicia, ya no le pida a Dios. Ya no le pida a Dios. ¿Por qué? La falta de mansedumbre en usted va a cosechar falta de respuesta. La mansedumbre se convertirá para muchos en una acción de cobardes, en una acción de personas no pensantes, en una acción de personas que no se defienden. Pero Cristo no nos llamó a defendernos ante nuestros enemigos. Cristo nos llamó a que pusiéramos nuestra mirada en Él. Cuando usted y yo vemos la palabra, vaya por favor conmigo, hermano, a Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 19. Mansedumbre. ¿Lo tiene? Capítulo 11 en el verso 29. Fíjese lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién, iglesia, de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, el que no es manso se angustia por lo que otro piensa, se angustia por lo que otro dice, se angustia por lo que otro le amenaza. Cuando usted es manso, iglesia amada, entenderá una cosa muy fácil: usted no depende de las palabras de un hombre, usted depende de las palabras que hizo el cielo y la tierra. Y si él sobre usted declara una cosa contraria, no le tenga miedo al hombre, porque el Rey de Reyes sobre usted ya declaró bendición. Entonces, iglesia, cuando usted y yo empezamos a observar la deficiencia en la mansedumbre, entenderemos que será una debilidad en el hombre. Porque prácticamente nosotros lo que queremos es hacer lo que pensamos que nos dejará en un lugar especial. Cristo dice en el verso 29, si ustedes quieren hallar descanso, sean mansos. Sean mansos. Miren, hay personas que es increíble, no caminan tranquilos por lo que piensan de aquel, por lo que piensan de aquella. Mira, hermano amado, yo creo de que usted debe de aprender a poner su mirada en el Señor. Creo que si usted, y muchos son así, tal vez como yo puedo escuchar de que usted a mí me está comiendo, almorzando, cenando, en refrigerio. ¿Sabe qué? Jamás le voy a llegar a decir algo. No voy a perder mi tiempo en lo que Jehová pelea por mí. Entonces, aquel Señor nos invita: sean como yo soy, sean como yo soy. Y como Jesús se definió: manso y humilde. Manso y humilde. Alguno le dirá a otra persona: vos no pensás, tenés que defenderte. No, usted no necesita defenderse de lo que Cristo ya le defiende a usted. Su victoria está asegurada. Usted no tiene que callar a nadie. Cuando el Señor ha prometido que si un enemigo sobre usted viene, Él le va a quebrar los dientes a su enemigo. No se preocupe, porque Jehová está al frente de usted, iglesia. Él nunca le va a abandonar. Veamos a Jesús en Marcos capítulo 3. Jesús habló de mansedumbre y habló de humildad. Y acá vamos a ver a un Jesús humano, un Jesús como usted y como yo. Marcos capítulo 3, en el verso 5. ¿Lo tiene? Verso 5 dice: entonces mirándolos alrededor, ¿con qué dice, iglesia? ¿Con qué dice? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Estamos hablando de Jesús en un episodio de un hombre que tenía la mano seca. Pero dice que Jesús en sus emociones experimentó lo contrario a aquello que a veces a nosotros nos cuesta gobernar. Y Jesús dice en el verso que leíamos: se enojó. Se enojó. Quiero aclararle algo. Cuando hablamos de mansedumbre no significa que hay cosas que no le van a molestar. Hay cosas que le van a molestar. Es como que si usted y yo empezáramos a observar nuestro día a día, pareciera, hermanos amados, de que hay cosas que hasta pena podrían dar a hablarlas. Pero imagínense nosotros. Le cuento algo que nos pasó. Hablábamos con Joana, por ejemplo, y nos dimos, pero una enojada, que después hasta tuvimos que orar juntos para pedirle perdón a Dios. Estábamos viendo el color que le íbamos a poner a los listones que iban a ir en los tenedores para la boda religiosa. Y yo le decía: pongámosle rosado, le decía. Yo le decía: pongámosle azulito. No, me decía: pongámosle verde. Pongámosle azulito, le decía. Pongámosle verde. Es que el verde no me gusta. Pongámosle verde. Mire,
ese verde y ese azul nos causó tantos problemas que hasta después le dije yo, mira, estamos a tiempo todavía, le dije. No vamos a estar peleando por eso. Y es gracioso a veces cómo se construyen grandes problemas, que de repente empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar. El enojo no es pecado. Usted puede enojarse, pero si usted se enoja y empieza a ofender, el sol sí ya se puso sobre su enojo. Entonces la Biblia nos habla que el problema no es el enojo. ¿Qué dice acá de Jesús? Se enojó, pero no pecó. Veamos otro verso. Juan capítulo 2, verso 15. Juan capítulo 2, verso 15. Juan capítulo 2, verso 15. Santo. ¿Lo tiene, iglesia? Dice en el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, ¿a quiénes dice? A todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó, ¿qué dice? La mesa. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús vio que en el templo se estaban haciendo negocios que no tenían que hacerse. Había un aprovechamiento de la institución de aquello que era sagrado. Entonces Jesús se enojó. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a sacar a toda esa gente y le dio vuelta a todas las mesas que habían ahí. ¿Y qué nos decía Jesús? Sed mansos y humildes como yo. Amén. Ahora, Jesús se enojó. Enojarse no es el problema. Jesús bajo este contexto solamente está poniendo orden sobre lo que en el templo se debe de respetar. Probablemente muchos vieron mal esa acción, pero esta gente tenía que salirse del templo. Jesús lo ordenó y así se hizo. Entonces observamos algo. El enojo es una situación que se vuelve parte de nuestras emociones y está ligado completamente a los sentimientos que lo provoca nuestro exterior. Enojarse no es el problema. El problema es que yo empiece a volverme iracundo y la ira se volverá lo contrario a la mansedumbre. Entonces no estaré dando evidencia de que yo estoy teniendo una buena relación con el Señor. La mansedumbre, hermanos amados, no es un testimonio de yo estoy orando en lo secreto. La mansedumbre es un fruto visible. La mansedumbre es un fruto visible. Amén. ¿A cuántos hijos? Yo recuerdo de que antes yo era bien manso con mi mamá santo. Yo recuerdo que hubo un tiempo tiempo de rebeldía, por supuesto, más que hoy, ¿verdad? Y recuerdo de que le decía a mi mamá, cuando ella estaba enojada por algo, yo le decía, pegame, le decía, pegame, le decía. Yo recuerdo que me daba 1, 2, 3, no me dolió, les. No me dolió. No te dolió, me. ¡Flau! El otro. No me dolió. ¿No te dolió? ¡Flau! Y aparecía, qué sé yo, aquí todo lastimado de la espalda. Cuando yo recuerdo eso, hermano, solamente creo de que a veces nos hace falta humildad en las cosas que hacemos mal. Se necesita mansedumbre para caminar mejor en la vida. Hay muchas cosas y quiero hablar al corazón diario de lo que usted vive. Hay cosas, hermanos, en las que usted está peleando ahorita. Le doy un consejo. Agache la cabeza, guarde silencio y esperen lo que Jehová hará. No se complique. No hable más de la cuenta, porque puede estropear lo que Dios quiere hacer. Espere lo que Dios va a hacer. Amén. Último aspecto del fruto. Otra vez a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5,
En el verso 23 decía el octavo, mansedumbre, y el último, iglesia, ¿qué dice? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted y yo hablamos de la templanza, hermanos, consideremos la templanza como el poder que el Espíritu Santo nos da para poder abstenernos de las cosas que lastiman nuestro crecimiento espiritual. La templanza vamos entonces a entenderlo, hermano amado, en aspectos que tienen que ver con aquello que buscan moverme de lo que yo estoy creyendo, de aquello que quieren apartarme del propósito de Dios. Y probablemente vamos a necesitar también hablar acerca de la templanza, acerca de los deseos desordenados, no solamente en cuestiones, sencillas o prácticas del día a día, sino también en cosas sexuales. Cuando hablamos de la templanza, necesitaremos hablar de manera integral acerca de lo que el Espíritu Santo a usted y a mí nos provee. Cabe mencionar lo siguiente: cuando usted y yo no tenemos templanza, es muy fácil identificar, tenemos una mala relación con el Espíritu de Dios. Tenemos una mala relación con el Espíritu de Dios. Cuando usted se hizo hijo de Dios por misericordia de Dios, usted no lo hizo porque iba a encontrar un beneficio monetario. Usted lo hizo por un testimonio que recibió. Y muchos a veces estaremos recordando lo que en el primer amor vivimos. Pero yo le hago una pregunta. El primer amor del que la Biblia habla, ¿solo se vive cuando yo hago la oración de fe? ¿O es probable que lo pueda vivir durante toda mi caminata espiritual? Exacto, durante toda mi caminata espiritual. Le hago una pregunta: ¿cuántos están enamorados de Cristo, iglesia? ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Cuando hablamos de templanza, hermanos, tendremos entonces que hablar acerca de que vendrán a nuestra vida situaciones que lo que buscan es apartarnos de las bendiciones, apartarnos de los propósitos, apartarnos de las grandes cosas que Dios quiere hacer. Cuando usted y yo, hermanos, vemos la palabra templanza, entenderemos de que Cristo se volverá entonces fuerte en nuestras vidas a pesar de las debilidades que usted y yo podamos tener. En nuestra vida espiritual, iglesia, muchas veces lo que hace falta es humildad ante su presencia. No sé a cuántos de los que están acá les está costando pasar tiempo con Dios. Les está costando poner un corazón sensible a la presencia del Señor. Que muchas veces nos hemos conformado a pasar nuestros días de la manera en que vienen. A veces ya no tenemos templanza con nuestros labios. A veces ya no tenemos templanza con nuestra vista. A veces ya no tenemos templanza con nuestras decisiones. A veces ya no tenemos templanza con nuestras promesas. A veces ya no tenemos templanza con nuestra integridad. ¿Cuándo se debilita nuestra templanza? Cuando yo estoy lejos del Espíritu de Dios. Cuando yo he contristado al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me ha estado insistiendo: quiero que estés cerca de mí. Quiero que abandones esto, y a mí me ha dejado de importar esa guianza. Entonces esa contrición en mí repercute en la falta de templanza. De repente estoy yo en un bus, está sonando una canción y no me di cuenta cuando ya la estaba cantando también. No me di cuenta cuando se me salió una mala palabra. No me di cuenta cuando dije algo que no tenía que decir. ¿Qué está pasando? Me está faltando templanza. Necesitamos la templanza. Iglesia amada, cuando vemos Corintios, vaya conmigo a 1 de Corintios, por favor. En el capítulo 9. Vea por favor el verso 24. ¿Lo tiene? Capítulo 9, verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, iglesia, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos los que corren en una carrera, corren para ganar un premio. ¿Cuántos están corriendo para alcanzar la vida eterna y llegar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Todos. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 27? Necesitamos templanza para poder culminar nuestra carrera y no ser eliminados. Hermano amado, no erremos. Nuestros sentimientos nos van a jugar juegos difíciles y nos meterán muchas veces incluso en decisiones que pondrán en peligro todo lo que Dios ha prometido para usted y para mí. Al final solamente la misericordia de Él nos podría alcanzar cuando se trata de enmendar nuestros pasos. Pero si se trata del consejo que el Señor nos está dando, el Señor nos dice: hijo, es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Por lo que dice el pastor, no se preocupe por lo que dice el pastor. Preocúpese por lo que su Señor dice, iglesia amada. Por lo que un diácono le dice. No se preocupe por lo que un diácono le dice. Preocúpese por lo que el Espíritu Santo a usted le dice. Y muchas veces usted y yo diremos: no, a mí no me importa lo que me diga tal persona. No, está en lo correcto. Solamente que le hace falta educación. Si usted piensa así, le hace falta educación, porque una persona educada no habla de esa manera. Pero si somos hijos de Dios, entendamos algo. En esta batalla, en este cuartel, a quien se trata de agradar es al general de generales, iglesia. A ningún hombre. Usted puede tener contenta a toda la gente. ¿Y de qué le sirve si Dios no está agradado? Usted y yo podemos dar una gran pantalla. ¿Y de qué sirve si el Señor un día nos dice: ¿quién sos? Se imagina esa escena llegando del Señor: Señor, aquí estoy. Te conozco. Yo predicaba, yo iba a la iglesia, yo cantaba. No sé quién sos. Apártate de mí, hacedor de maldad. No podemos entonces, iglesia amada, dejar de lado todo lo que el Espíritu de Dios nos dice. Usted y yo podemos decir: no, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo ser paciente con tal persona, ¿cómo voy a ser bondadoso con este? No, se trata de que escuchemos al Espíritu de Dios. Se trata de que empecemos a evaluar, no por lo que otro dice, sino por lo que el Espíritu de Dios me está citando a que yo reflexione. Iglesia amada, nos deterioramos nosotros solos, perdemos tiempo en lo que el Señor a veces quiere hacer. Y queremos muchas veces pensar o encontrar consuelo de que nadie nos ve o de que no le afecta a otra persona. Cabe mencionar algo: todo lo que escaseamos del fruto del Espíritu en nuestra vida solo le afecta a una persona, a usted. A nadie más, a usted. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque usted y yo recibimos a un Cristo de paz. Y si en la casa no vivimos paz, ¿de qué sirve que yo crea de que el príncipe de paz habita en mi corazón? ¿De qué sirve que yo crea que mi Dios es un Dios perdonador si ni tan siquiera a mi hermano puedo perdonar? ¿De qué se trata este evangelio entonces? De repetir una oración ya que está más trillada que saber qué, y denominarnos cristianos, y eso es toda la historia del cristianismo. Estamos cerrados, iglesia amada, porque el cristianismo no es eso. Ese es el principio del cristianismo. Por eso el Señor nos enseña a que peleemos esta batalla, porque fácil no es, iglesia. Fácil no es. Hablábamos con Irving y la familia esta semana, y ellos me decían: qué difícil es confiar cuando lo hemos dado todo creyendo que algo va a suceder. Y yo les decía a ellos: tienen razón, somos humanos, somos humanos. Todo lo que hemos escuchado en nuestra humanidad no es fácil
Por Dios, el Señor a veces opera y nos enseña a que trabajemos a la inversa del mundo. Pero el mundo quiere aprovecharse, o muchas veces otro quiere aprovecharse. Y en algún momento decir o estar actuando hacia usted, hacia mí, de una manera incomprensible, con aquel pensamiento de, y no se me altere porque usted es cristianito, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué? Hay gente abusiva. En el camino encontrará de todo, pero al final sepa algo. El proverbista en el capítulo 4, verso 23, nos enseñaba sobre toda cosa guardada. ¿Qué dijo el proverbista? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Entonces tendríamos que concluir diciendo lo que Gálatas capítulo 5 en el verso 25 nos enseña. Andemos pues en el Espíritu. Usted me dice, pastor, ¿y cómo logro todo esto? Es tan difícil, nos ha dicho tantas cosas que debemos tolerar. No nos compliquemos, es bien simple. Andemos en el Espíritu. Y cuando así lo hagamos, el fruto del Espíritu estará en usted y en mí. No será difícil dar evidencia. Iglesia amada, encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia amada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es capaz de mover las montañas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder.